Bendiciones mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús. A reflexionando la palabra de Dios. Hoy en esta palabra nos encontraremos a un Pablo, el cual encuentra unos discípulos que no habían recibido el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Puede ser que tú como cristiano, como cristiana, como creyente, no hayas recibido el Espíritu Santo y por tanto todavía tienes miedo. Todavía estás ahí como que no quiero arrancar y como que quiero hacer las cosas, pero no. Y siempre deja las cosas para después. Ahora no, porque después ahorita y empezamos a hacer un sinnúmero de cosas y no hacemos nada. ¿Por qué? Porque no tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es la fortaleza que nos mueve. Es aquello que nos quita el miedo, es aquello que nos hace hablar diferentes lenguas, es aquello que nos hace a nosotros ser vencedores en Cristo Jesús. Esta fue la promesa que Jesucristo, cuando iba ascendiendo al cielo, le dijo a los discípulos: esperen el Paráclito, esperen el Paráclito. Entonces vamos a leer la palabra de Dios, que será leída en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y escuchan con el corazón. Está tomada de los Hechos de los Apóstoles 19, 1 y siguiente. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y le preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo al aceptar la fe? Oigan esto, mis hermanos. Asimismo hoy te pregunta Jesús: ¿tú has recibido el Espíritu Santo al confiar en mí? Pablo les dice a estos discípulos: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Como que él le vio algo que le faltaba. Yo no sé hoy qué a ti te falta, pero espero en este momento que al leer estas palabras tú pidas Espíritu Santo y lo recibas. Contestaron: ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Pablo les volvió a preguntar: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: el bautismo de Juan era signo de conversión, y él decía al pueblo que creyesen en el que iba a venir después, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, bajó sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo fue a la sinagoga y durante 3 meses habló en público del reino de Dios, tratando de persuadirlo. Lo leído es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos visto en esta palabra cómo Pablo llega a este lugar y esos discípulos de Dios, de Jesús, dijeron: no hemos recibido eso que tú dices, ni conocemos qué es esto. Ellos habían sido bautizados con el bautismo de Juan. Muchas personas en este tiempo solamente han sido bautizados cuando nacieron. Hay muchos que dicen: yo ni me acuerdo. Pero hoy te digo, en Cristo Jesús, tú tienes que recibir el Espíritu Santo. Para tú salir adelante, para tú realmente cambiar tu forma de ser, de actuar, tú tienes que recibir el Espíritu Santo. Hemos visto cómo Pablo, recordemos que Pablo no andaba con Jesús, pero miren lo que recibió a través del Espíritu Santo, ese poder. Ya ese poder no para maltratar, sino un poder para él decirle a los demás: crean en ese Cristo Jesús, porque él era perseguidor. Y entonces vemos este Pablo que llega y, como dice, queremos recibirlo. Ellos estaban abiertos a recibir el Espíritu Santo y por tanto Pablo empieza a orar por ellos. Nuestra misión, hermanos y hermanas, es orar los unos por los otros, porque si estamos tristes, si todavía no hemos recibido esa gracia, es el momento de recibirla. Ellos se abrieron a la acción del Espíritu Santo porque ellos habían escuchado hablar de Jesús, pero no del Espíritu Santo. Recuerda, cuando tengas dudas, pide Espíritu Santo. Cuando estés enfermo, pide Espíritu Santo.
porque si hoy vives es por Él, y si hoy mueres será en Él. Y por tanto vemos que dice, Pablo les dijo, el bautismo de Juan, el que ustedes recibieron fue un bautismo de Juan, pero Juan siempre dijo, yo no soy el que ustedes tienen que seguir. Juan siempre le explicó, el bautismo de Juan era un bautismo en agua, pero este bautismo es en el Espíritu. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que el bautismo en agua es un bautismo para tú entrar en la gracia, pero el bautismo en el Espíritu es para tú recibir los dones y carismas. Porque ¿cuántos no recibieron el bautismo de Juan? Muchísimos. Él tenía muchísimos discípulos, pero siempre decía, yo no soy digno de desatar las sandalias de ese que yo estoy hablando hoy. Ustedes saben la cita bíblica, cuando bajó el Espíritu Santo en Jesús, él dijo ahí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso estos discípulos de Juan no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces Pablo empezó a orar por ellos en el nombre de Jesús. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Y cuando Pablo impuso las manos sobre ellos, a veces gente dice, a mí no me gusta que me pongan la mano todo el mundo. A mí no me gusta que la gente me ponga en las manos. Yo entiendo esa parte porque existen muchas cosas en este tiempo, las cuales, como he dicho antes, hay lobos vestidos de oveja dentro de la iglesia, los cuales no están haciendo la voluntad de Dios, sino la voluntad de ellos. Por tanto, cuando Pablo realmente con ese ya poder que tenía y con esa unción que tenía, Pablo le puso las manos. ¿Y qué empezaron a hacer estos hombres? Empezaron a hablar en lenguas. Yo sé que tú dirías, pero en este tiempo yo veo mucha gente hablando en lenguas extrañas que ni se entienden. Estas personas empezaron a hablar en lengua y a profetizar. Y eso hace el Espíritu Santo. Miren una cosa, mis hermanos. Cuando el hablar en lengua viene de Dios, da paz. Y si hay 4 o 5 que le están hablando en lengua, miren lo que pasa. Cuando hay 5 o 6 que están hablando en lengua, yo doy a la guitarra este tono. ¿Y saben algo? Puede ser que no sepan cantar. Y empiezan esa melodía divina a unirse con la guitarra. Me ha pasado a mí que están alabando, están glorificando el santo nombre de Dios. Y cuando se está hablando en lengua, porque el hablar en lengua, recordemos que es una alabanza personal, pero cuando se hace público es para edificar. Y siempre hay intérpretes. Por eso habla de profetizar. Hay profetas, hay personas que dicen el Espíritu me mueve en mi corazón a esto, a lo otro. Y por tanto nosotros tenemos que ser esos los cuales hemos recibido el Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús no tener miedo. En el nombre de Jesús lanzarnos y en el nombre de Jesús llevar ese Espíritu Santo donde quiera que vayamos. Hoy no tengas miedo porque tú has recibido ese poder de lo alto. Hoy no tengas miedo porque ese que tú alabas, ese que tú bendices, te dice en este momento, yo he puesto en ti la gracia, yo he puesto en ti el poder, yo he puesto en ti hoy mi Espíritu Santo. Ve en mi nombre y dile a aquellos que no me conocen que estoy en sus corazones. Y por tanto Pablo siguió en este momento, siguió predicando, siguió anunciando, porque Pablo había recibido lo que tú y yo hoy estamos recibiendo. El Espíritu Santo. Señor Jesús, en este momento queremos pedirte que tú derrames en nosotros tu Espíritu Santo. Que derrames en estos hermanos tu gracia, tu poder, para en tu nombre hablar en lenguas, profetizar en tu nombre, sanar en tu nombre, hacer todo cuanto tú nos invitas hoy en el nombre de Jesús. Recibe, Espíritu Santo, recibe el poder de lo alto y no tengas miedo. Recordemos que estas palabras tú puedes hacerlas llegar a otros que no conocen de Dios y decirle que existe el Espíritu Santo, dador de vida, dador de plenitud de gozo eterno. Vive siempre en Pentecostés, recíbelo y no tengas miedo.